Todo comenzó como una simple escapada al bosque. Me llamo Amelia, y en ese momento de mi vida, sentía que el peso de la rutina me estaba asfixiando. Necesitaba aire, necesitaba silencio, y, sobre todo, necesitaba alejarme de los ruidos del mundo. Elegí un bosque remoto, uno que aparecía en pocos mapas y que había sido mencionado en un viejo libro de viajes. El primer día fue mágico. Las copas de los árboles formaban una especie de techo que filtraba la luz del sol, creando un juego hipnótico de luces y sombras. El sonido de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, y el crujido de mis botas contra la hojarasca me llenaban de paz. Había algo prácticamente espiritual en cada paso que daba, como si el bosque me abrazara con su calma. Me sentí pequeña y conectada al mismo tiempo, como si formara parte de un mundo mucho más grande de lo que podía entender. El segundo día, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. El bosque, que al principio había parecido acogedor, comenzó a revelarse como un lugar hostil. Me perdí. Por más que intentaba orientarme con el mapa y la brújula, el paisaje se volvía extrañamente repetitivo. Era como si estuviera caminando en círculos, aunque juraría que estaba siguiendo un rumbo recto. Los troncos de los árboles, que al principio parecían únicos, comenzaron a parecer copias exactas unos de otros. Comencé a sentir que los árboles se cerraban sobre mí, que el bosque me observaba. Intenté no entrar en pánico. Sabía que mantener la calma era crucial, pero cada crujido inesperado, cada susurro del viento entre las ramas me hacía voltear con el corazón latiendo con fuerza. ¿Era solo mi imaginación o algo más? Esa noche fue la primera vez que escuché los susurros. Al principio parecían solo el murmullo del viento, pero pronto comenzaron a tomar un tono que no podía ignorar, una cadencia que parecía demasiado intencionada para ser casualidad. Me refugié bajo un saliente rocoso y pasé la noche en vela, sosteniendo mi linterna como si fuera un amuleto. El frío mordía mi piel, pero el miedo era un fuego que quemaba más profundamente. La caída ocurrió al tercer día. Estaba caminando cerca del saliente cuando el suelo simplemente desapareció bajo mis pies. No fue una caída larga, pero lo suficiente como para lastimarme la pierna y rasgarme las manos al intentar frenar mi descenso. Cuando por fin dejé de rodar, me encontré en una cueva profunda, iluminada apenas por un tenue haz de luz que se filtraba por la abertura por la que había caído. El aire de la cueva era completamente distinto. Era más frío, más húmedo, y había un olor a moho y tierra podrida que me hizo toser. Al principio, intenté subir. Las paredes eran escarpadas y resbaladizas, y mi pierna me dolía demasiado como para intentarlo con fuerza. Me rendí después del tercer intento y decidí explorar la cueva en busca de otra salida. Fue entonces cuando empezó el verdadero terror. La cueva parecía mucho más grande de lo que había supuesto. Las galerías se extendían en varias direcciones, como un laberinto diseñado por un arquitecto demente. Cada paso que daba resonaba con un eco que me hacía sentir pequeña y expuesta. La linterna que llevaba en mi mochila era mi único recurso, y cada vez que la encendía sentía que las sombras se cerraban sobre mí. Había un eco constante que parecía venir de todas partes, un goteo intermitente que marcaba el paso del tiempo de una forma casi burlona. El aire era pesado, denso, con un olor fétido que parecía emanar de las profundidades de la tierra. Había grabados en las paredes, extraños símbolos que no reconocía, pero que parecían antiguos, como si alguien o algo hubiera estado aquí mucho antes que yo. Algunos parecían animales grotescos, otros figuras humanoides con proporciones imposibles. A medida que avanzaba, la sensación de ser observada se hizo más intensa. Al principio lo atribuí a mi paranoia, pero pronto me di cuenta de que no estaba sola. La primera señal fue un sonido, un leve susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. El susurro cesó, y por un momento pensé que lo había imaginado. Pero entonces, escuché algo más, el eco de pasos, lentos y deliberados, resonando en las profundidades. Intenté moverme en silencio, apagando la linterna para no llamar la atención. Pero la oscuridad era opresiva, casi táctil, y pronto la encendí de nuevo, incapaz de soportar el abismo negro que me rodeaba. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Era una sombra, una figura que se movía al borde de la luz de mi linterna, demasiado rápida para distinguir detalles. Su movimiento era antinatural, como si flotara y se contorsionara en formas imposibles. El miedo me paralizó por un momento, pero la adrenalina pronto tomó el control,
y empecé a correr. Mi pierna herida protestaba con cada paso, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que el dolor. Con cada metro que avanzaba, sentía como si la cueva misma se retorciera para atraparme, con sombras que parecían alargarse y perseguirme. Las paredes, que antes eran sólidas, ahora parecían moverse, cerrándose lentamente a mi alrededor. Corrí hasta que no pude más, hasta que mis pulmones parecían a punto de explotar y mis piernas se negaron a seguir. Me detuve en una cámara amplia, con un techo tan alto que la luz de mi linterna no alcanzaba a iluminarlo. En el centro de la cámara había un pozo, rodeado de las mismas inscripciones extrañas que había visto antes. El susurro había vuelto, más fuerte esta vez, y parecía provenir del pozo. No recuerdo exactamente cómo terminé asomándome al borde. Algo en ese pozo me llamaba, una fuerza que no podía resistir. Pero cuando miré hacia abajo, lo único que vi fue oscuridad. Entonces, algo me agarró por el tobillo. Era frío, como el toque de la muerte. Grité y me aparté, cayendo al suelo. La linterna rodó lejos de mí, su luz oscilante revelando por un instante la figura que me había tocado. No era humana. Tenía un cuerpo alargado y retorcido, como si hubiera sido moldeado por manos caprichosas. Sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo, y su boca, llena de dientes afilados, se curvó en una sonrisa antinatural. Intenté gritar, pero el sonido murió en mi garganta. No sé cómo logré escapar de esa cámara. Mis recuerdos de ese momento son fragmentados, una mezcla de gritos, pasos apresurados y la sensación constante de que algo me perseguía. Lo siguiente que recuerdo es estar de vuelta en una de las galerías principales, tropezando hacia adelante con la esperanza de encontrar la salida. Cada esquina que doblaba era un nuevo tormento, una nueva galería que parecía burlarse de mi desesperación. Los días que siguieron fueron una tortura. Mi comida y agua se acabaron rápidamente, y el cansancio comenzó a hacer mella en mi cuerpo. Pero lo peor era el constante acecho de las sombras. No importaba dónde me escondiera o qué tan rápido corriera, siempre sentía su presencia, siempre escuchaba esos malditos susurros. A veces, creía ver rostros formándose en las paredes, figuras emergiendo brevemente de la oscuridad solo para desvanecerse cuando intentaba enfocarlas. Mi mente se fracturaba lentamente, incapaz de discernir entre lo real y lo imaginado. Finalmente, cuando estaba al borde de la desesperación, vi un destello de luz. Era débil, pero real. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me arrastré hacia ella. La salida estaba ahí, un estrecho pasaje que conducía al exterior. El aire fresco golpeó mi rostro cuando emergí al bosque, y por un momento, me sentí libre. El cielo nunca había parecido tan inmenso ni el aire tan dulce. Pero entonces lo escuché de nuevo, el susurro, suave pero inconfundible. Venía del bosque, de las sombras entre los árboles. Algo había salido conmigo. Sentí su presencia, cada vez más cerca. Desde ese día, no he vuelto a ser la misma. Aunque regresé a la civilización, el susurro nunca me abandonó. Lo escucho en las noches, en los rincones oscuros de mi casa, y a veces, cuando miro por la ventana, veo esa figura al borde de mi visión. Estoy atrapada, no en la cueva, sino en el miedo que me trajo de ella. Y ahora, mientras escribo esto, puedo sentirlo detrás de mí. Esta historia, este relato, es más que palabras, es una advertencia. Si alguna vez sientes que necesitas alejarte del mundo, que el bosque es un refugio, recuerda mi historia. A veces, los lugares más bellos esconden las sombras más oscuras, y una vez que te adentras en ellas, puede que nunca regreses. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.